Buenos días, esta es mi 48ª presentación, bienvenidos. En las anteriores hemos estado desarrollando el concepto de nerd. El término es norteamericano, porque los norteamericanos han desarrollado los nerd, han logrado muchas cosas con los nerd, y los nerds no existen prácticamente en ningún otro lado. Es un fenómeno norteamericano. A veces he oído el comentario de una norteamericana precisamente que decía, ¿qué haría el mundo sin los norteamericanos? Porque los norteamericanos llevan la batuta en tecnología. Entonces los norteamericanos llegaron a la luna. Sin ellos no hubiéramos llegado a la luna. Los norteamericanos hicieron el viaje de las Voyager. Sin ellos no hubiéramos visto las increíbles tomas de las Voyager. Entonces, exactamente, ¿qué es los Estados Unidos? Es el tope del hormiguero. O sea, es un pueblo que tecnológicamente ha dominado a América, que ha hecho leyes para que sus productos se vendan, es un pueblo industrializado y tiene mercados cautivos. Entonces, los que no son como Estados Unidos son sirvientes de Estados Unidos, le compran sus productos y en Estados Unidos se crea una élite. La élite produce, tiene proyectos. Al final de cuentas, todos los proyectos, el proyecto Saturno, el proyecto, todos los proyectos, el Voyager, se pagan con los esclavos que pagan a la gente que hace los proyectos. Y los Estados Unidos tienen todas sus plantas trabajando, sus puestos cubiertos, los nerd producen, cosa que no pueden hacer en ninguna otra parte del mundo. Las plazas, hay empleos, plazas y buena vida. Y de repente se les está volviendo el mundo en contra, todos quieren invadirlo. Y dicen ellos, ¿por qué nos quieren quitar lo que somos? En realidad nada más están pagando las cuentas. Pero volvamos a lo del nerd. En toda la humanidad siempre ha habido problemas o gente que tiene una memoria especial para las cosas que son nuevas para otras, y si esa memoria se usa intensamente durante los primeros 7 años de su vida, el tipo tiene un avance enorme por sobre los demás individuos de su generación. Ese es un nerd. Ahora, si el nerd tiene oportunidad de poner en servicio sus conocimientos, aunque a costa de maduración intelectual, para un proyecto, el nerd se usa. Y el nerd empieza a ser importante y empieza a ser rico. Vamos a hablar del caso de un nerd que en lugar de rico fue a la ruina. Dedico esta presentación, como las que me queden, a mi hermano menor, Alejandro, muerto prematuramente. ¿Qué cosa es un nerd? La teoría de las analogías del cerebro con un computador no tiene ninguna explicación. Simplemente el cerebro es la maquinaria más perfecta del universo y un nerd tiene que tener un cerebro especial. Dice Mark Yu, 7 años, es capaz de tocar de memoria 40 piezas musicales. Me gustan las más complejas, dice él, entre más difíciles mejor. Este es un documental llamado Mi brillante cerebro, de la National Geographic. En realidad, los de la National Geographic pecan de inocentes. Todo el peso va en el cerebro. El cerebro es brillante. Mark Yu es un niño genio. No se fijan para nada
que este es el mismo camino de Mozart. O sea, el camino de Mozart que va hacia alguien que componga muy buenas óperas y cosas y todo musicales, pero que va a ser un idiota útil, nunca va a dejar de ser idiota. Acuérdense la frase de Salieri en la obra Amadeus. Dice: ¿por qué, Señor, si yo te ofrecí todo lo que yo era, te ofrecí incluso mi castidad, por qué le diste todos los dones a este idiota? Entonces, no se preguntan los de la National Geographic cuál es el futuro de sus predicciones. O sea, hacen un documental, Mi brillante cerebro, y suponen que ese tipo va a ser un genio, pero nunca le dan seguimiento a los genios. No les importa, les importa agarrar un momento de la vida de un niño, decir: mira, nomás este niño sabe 40 canciones, ya con eso es un genio, nuestra teoría está probada. ¿Por qué hay niños tan brillantes? Es que se esfuerzan más que los demás. Los padres son los que se esfuerzan más que los demás padres. La comentarista concluye: o quizás solo nacen con unos cerebros brillantes. Todos están en el cerebro, pero eso nos deja en la oscuridad. ¿Por qué siempre son unos fracasos emocionales? ¿Por qué a veces les va tan mal a pesar de ser los cerebros brillantes? ¿Y por qué el cerebro se está achicando en lugar de agrandarse? Y a medida que conocemos más, el cerebro es más chico porque tenemos menos capacidades sensomotrices. Esta diapositiva ya la habíamos visto cuando revisamos el tema de las afasias. Es el libro de Philaux, Jean C. Claude Philaux, acerca de la memoria. Ya habíamos hecho notar esto. Philaux investiga la memoria completa, y cuando llega a las enfermedades de la memoria, está subrayado en azul, dice: los delirios de la memoria. ¿Cuáles son los delirios de la memoria? El chiste es que la memoria es una cosa muy rara. Si suponemos que la memoria depende del cerebro, entonces el cerebro sería el órgano de la memoria. Si el órgano está lesionado, entonces siempre las capacidades del órgano bajan. En cambio, en la memoria vemos en las lesiones cerebrales que afectan a la memoria, vemos tanto pérdida de memoria, porque no se pueden recuperar los recuerdos, nunca se puede demostrar que se pierdan, y luego de repente vemos aumentos de memoria. Entonces, ningún órgano lesionado da aumentos de su función. Precisamente su función y su lesión consiste en que su función disminuye. Por pura lógica, la memoria no puede estar en el cerebro. Fíjense los delirios de la memoria que cita Philaux, un especialista en memoria. La hiperapnesia, la vuelta a recuerdos en gran número, se produce de un modo desordenado y desadaptado. La ecpnesia, la alucinación del pasado. El pasado es tomado como presente, o sea, es un recuerdo absoluto. Paramnesia, ilusión de lo ya visto. El presente es tomado como si fuera pasado, obviamente desde un futuro previsible, o sea, serían los casos de precognición. Entonces, para los delirios de la memoria de Philaux, no tenemos las teorías actuales de cómo trabaja el cerebro, no tiene ninguna explicación. Sin embargo, Philaux lo saca de la clínica. Entonces, esa clínica son hechos. Y ya John Locke tenía explicación para los hechos que después va a sacar Philaux. Por ejemplo, acuérdense que Philaux tiene tiene dos tiempos, uno que avanza hacia adelante y otro que avanza hacia atrás, la duración. Entonces, lo importante de situarse en el ahora es
recordar el pasado como pasado y el futuro no tenerlo, no percibirlo. Entonces, si aceleramos, consiste en un equilibrio entre los dos tiempos que se jalan. El equilibrio debe tratar de permanecer en el ahora, pero considerando los recuerdos como ya pasados, como experiencias pasadas. Pero sin embargo, si de repente la duración es acelerada, entonces se produciría la hipermnesia. Si la percepción se queda estancada y se va hacia la duración, esa sería la ekmnesia. Y como el uno es completo, entonces percibir el presente como pasado sería la precognición, sería la paramnesia. Como debemos darnos cuenta que hemos abandonado una psicología porque Locke fue discípulo de Sydenham y fue médico, y Sydenham es el que hizo más trabajo, era, por así decir, el neurólogo de su tiempo. Entonces Locke transfirió las ideas de Sócrates en clínica, aunque no conocía de todas las clasificaciones de Philaux, y digo yo, hemos abandonado una psicología y un mecanismo mental que sí funcionaba para los descubrimientos de Philaux, por uno que totalmente no funciona y no puede explicarlos. Estos son los personajes de la comedia de Big Bang Theory. En realidad son desadaptados sociales, pero son desadaptados sociales muy útiles. Philaux divide la memoria, ya que él reconoce que aún en patología puede haber excesos, entonces divide la memoria en dos tipos: memoria útil, memoria inútil. Pues digamos, la memoria inútil ya está en los rasgos patológicos porque es demasiada memoria. Sin embargo, si hay un proyecto, ustedes pueden usar tanto amas de casa para ponerlas en la línea de ensamblaje y producir B24, como nerds ensamblados dentro del Caltech para producir cosas de la Mariner. Por ejemplo, dice Sheldon Cooper, diseñar el brazo robótico de la Mariner. O sea, aún la gente patológica puede ser usada. Miren nomás el hindú. El hindú era un tipo que no podía ni siquiera hablar con las mujeres, al menos cuando inicia la serie, porque le tenían prohibido eso. O sea, es un tipo desadaptadísimo en los Estados Unidos y sin embargo es útil para la NASA. Los hindús son 1.300 millones y están sujetos a una selección natural muy intensa. Solamente los mejores logran irse a Estados Unidos para acabar en la comedia de Big Bang Theory como Taj. Pero ¿qué hace el resto de los hindús que tienen memoria absoluta? Pues el mejor caso es el de Srinivasa Ramanujan. Este era un hipergráfico no tuvo ninguna educación, es un autodidacta, no fue a ninguna escuela, se basó nada más en libros que encontró. Resulta que encontró varios libros de matemáticas y luego una sinopsis de matemáticas pura con 5,000 teoremas incompletos y lo resuelve. Mientras tanto, vean cómo escribe en el piso. Dice G.H. Hardy, recordemos que la India antes era británica, entonces él fue siendo reconocido por todo lo que hacía en la India por cierto administrador británico que lo conecta con Hardy del Christ College de Cambridge, el mismo donde estudió Newton. Dice de ese Srinivasa Ramanujan, dice: en cierto modo yo lo descubrí, no lo inventé. El descubrirlo fue lo más romántico de mi vida. O quizá, como pasa con otros grandes hombres, él se inventó a sí mismo. Mi dificultad radica en no saber lo suficiente sobre él
sino que sé demasiado. Tal vez sepa demasiado de la vida de él, pero no sabe del síndrome. O sea, Ramanujan murió de tuberculosis y de amibiasis, como casi les pasa a todos los savants en la India, pero de perdido llegó a Cambridge y hizo grandes contribuciones matemáticas. Podemos considerarlo un idiota útil. Esta gráfica ya la hemos mostrado. En la línea vertical está el % de inteligencia. Casi siempre se mide el % de inteligencia con test de memoria. Así que no es inteligencia emocional. En todo caso es inteligencia mostrada según los test de inteligencia de los 0 al 100%. Y en la línea horizontal están los años 0, 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta 80. Ahora, según el esquema de la curva, según la teoría de las trazas neuronales, sería así, como una diagonal. Porque la teoría de las trazas neuronales dice que a medida que se crece, se crean más conexiones neuronales. Esta es la curva que se supondría tendría. Si comparamos esa curva de aprendizaje predicha por la teoría de las trazas neuronales, entonces eso no se cumple en el reino animal. En los insectos vemos que están en blanco. No paré más la curva, tuve que separarle un poco de la curva de la pared porque si no, no se distinguiría. Pero el insecto no necesita ningún tiempo de aprendizaje para nada. El programa, que es el que fabrica el instinto, ocupa todo y sabe todo dentro de las vías invariables del instinto, como dice Metralink. Acuérdense lo que dice Lamarck: el instinto es tanto más perfecto cuanto menos desarrollo neuronal tiene el animal. Y la segunda raya parecería la curva de aprendizaje de la mayoría de los mamíferos, muy parada. En el humano no se da la curva diagonal que la teoría de las trazas neuronales predice iría, sino que se parece más bien en general a la de los mamíferos. El niño va a empezar rápido a meter los objetivos alcanzables en la ósea, y ya para los 7 años ya prácticamente terminó. Entonces todo lo demás se va a aprender, pero ya son nada más memoria. La inteligencia, si consideramos como inteligencia la capacidad de control emocional, se da en etapas muy tempranas. Dice Benjamin Bloom: a los 4 años la evolución de la semántica de las palabras ya está al 60% de lo que jamás va a estar. ¿Por qué importa la semántica? Bueno, la semántica importa porque pensar es hablar. Entonces, si vamos a pensar bien, tenemos que hablar bien. Yo tengo una nieta de 3 años y está aprendiendo a eslabonar las palabras. Hay un video increíble que mandó mi hija acerca de una ardilla en el frente de su casa robándose una tela que ellos pusieron en un pinito para Halloween para asemejar una telaraña, y la ardilla se la está robando, y la niña se acaba de estacionar, la ardilla no está asustada y le dice a la mamá que le baje el vidrio porque se está robando la tela para el día de, ellos le llaman trick or treat, el 31 de octubre, y que les va a quitar el trick or treat, y entonces le dice: baje el vidrio para poder asustar a la ardilla, y empieza con puras frases: ardilla, te voy a decir una cosa, como que son enunciados que ella está aprendiendo de frases que agarra, y luego trata de eslabonarlas a algo que asuste a la ardilla y que se vaya y que la van a atrapar y para siempre y forever and ever y cosas así. Se ve que está tratando de estructurar
una amenaza contra la ardilla. Y cuando termina, la bebé, muy cooperativa de mi teoría, dice: mamá, ¿qué es lo que traté de decir? Y dice la mamá: pues no sé, chistes. Bueno, el caso es que si el humano pensar es hablar, tenemos que aprender a hablar. Y ya desde los 3 años ya deben saber pensar, o sea, articular las palabras para poder decir discursos semánticos. Sigue diciendo Benjamin Bloom: a los 13 años ya está casi completa. No se puede esperar ninguna mejora significativa a partir de esa edad, hasta los 80 años. Entonces, ¿qué es un nerd? Miren, vamos a ponernos en la época de Platón. Sócrates decía que a un niño en edad tierna no se le puede enseñar más que fábulas bonitas, porque está todavía muy tierno. A un niño no se le puede enseñar oficios porque está muy tierno, no tiene la fuerza física. No se le debe enseñar sobre agresividad porque no tiene la fuerza física. Como las ventanas se cierran muy rápido, lo mejor que se le puede enseñar a un niño, según Sócrates, son moralejas y anécdotas benévolas. Va a haber un arrastre. Durante las etapas tempranas hasta los 7 años, todo lo que es la sociedad lo va a aprender el niño. Su papel en la sociedad lo va a aprender el niño. Sus conocimientos básicos que después le van a ayudar a cobrar conciencia lo va a aprender entonces, ya para los 7 años. Entonces lo que se le podía enseñar, que después lo desarrollara, era moral, era ética, era la idea de ser griego. Simplemente nosotros somos atenienses, o sea, por el simple hecho de ser atenienses, somos seres civilizados. Y después viene la memoria, vienen los oficios, o sea, las ideas simples, y ya se desarrollan oficios, pero es entonces que el niño arrastra toda la niñez y logra una adolescencia más o menos equilibrada emocionalmente, y luego ya de adulto es un ateniense, o sea, ya con conocimientos, con todo, ya puede discutir, etcétera, pero lo importante de la vida se adquiere de niño. Nuestra teoría no depende de cerebros brillantes, como dice la National Geographic, que van a ser unos fracasos después emocionales como Mozart, sino que es basada en las teorías de Jean Piaget y de otros acerca de la rapidísima etapa de aprendizaje. Para los 7 años, el niño ya aprendió todo lo que va a tener de conocimiento emocional. Entonces, en esa etapa tan frágil del niño, de repente le meten una tecnología que los padres no saben nada. Y todo porque está de moda, o sea, el Internet. El Internet le meten también, sobre todo al niño que vamos a hablar, le meten algunas ideas complejas, algunas ideas de moralidad y todo, pero le meten Internet. Entonces, si la teoría dice que el niño va a arrastrar su infancia toda su vida, y si la teoría dice que las ideas simples son absolutas, o sea, son percepciones y son absolutas, entonces meterle al niño en etapas tempranas el Internet, que son percepciones, es una bomba. Los padres no controlan ya lo que el niño está aprendiendo, ni lo entienden, y la información es ilimitada. Ahí nace el nerd. Pero el nerd no nada más nace porque el niño aprenda mucho de Internet, sino porque de repente encuentra aplicación y encuentra un modo de vida a partir de que es joven, y ese modo de vida va a dar los grandes proyectos. En los países subdesarrollados no va a haber ningún avance, casi no va a haber ningún principio, no va a haber ningún avance,
y no haber ninguna utilización del nerd. Aaron Swartz nace en noviembre 8 del 89, muere por suicidio en enero 11 del 2013, o sea, vive 26 años. Un niño que aprendió muy rápidamente judío, de una familia de Plainfield, en un suburbio de Chicago. Aprendió muy precozmente a leer, tenía una memoria absoluta, apenas aprendía una lección de lo que sea, iba y les enseñaba a sus hermanos menores la lección, tenía retención completa de lo que le enseñaban. Pero la familia era muy equilibrada. En medio de tanto aprendizaje tecnológico, hay lugar para una unión entre hermanos. No es como Newton. Newton tempranamente aprende las matemáticas que lo hacen superior a todos sus condiscípulos. No tiene padre, tiene que trabajar en el Trinity College por las obras de lo que comen los estudiantes que sí pagan, y se hace un odio contra la humanidad, pero aprovechando sus conocimientos superiores crea el cálculo infinitesimal. En cambio, Aaron tiene una niñez feliz. Simplemente es un niño que le gusta enseñarles a sus hermanos y tiene una súper memoria desde muy temprano. A él le gustaba explicar lo que aprendía y a su familia le gustaba dejarlo hablar. Esa es la manera de desarrollar su semántica. Aquí está explicándole a sus hermanos la familia del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, etc. Recordemos lo que dice Sócrates: pensar es hablar, y nos hablamos de lo que sabemos, ya que no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces, él está desarrollando su habla. Ahora vean, aquí es más chico todavía. Dice la mamá: cuando tenía entre 2 y 3 años, su padre le compró una computadora y él solo se volvió loco con ella. La usaba por horas. Miren esta foto. El tablero parece de juguete y dice 4. Entonces es posible que este sea su cuarto cumpleaños. El tablero parece de juguete, pero los equipos que lo rodean no son de juguete. Entonces está ya empezando a usar equipos avanzados desde los 4 años. Dice la mamá, de los 5 a los 12 años se la pasó delante de la computadora diseñando programas. Dicen sus hermanos: aprendió a programar en Basic. A mí me aburría, pero a él le parecía no cansarle estar ante la pantalla por muchas horas. Todas son ideas simples, percepciones, no cansan. Él aprendió a programar, pero seguía teniendo una familia muy bonita. Miren, enseñándole a los niños, a hermanos menores, a leer el abecedario al revés. A los 12 años, usando un servidor pequeño, creó una página web, Infobase. La Infobase es hasta mejor que la Wikipedia y es 5 años antes de la Wikipedia. Si no triunfó, es porque el que estaba creando la Infobase era un niño de 12 años. No tenía ninguna idea del marketing, mientras que la Wikipedia, si era creada por adultos, tenía de idea del marketing, y entonces la Wikipedia triunfa sobre la Infobase. Pero ¿qué es la Infobase? Básicamente es aún mejor que la Wikipedia. Vean, dice: la Infobase es un vasto depósito de conocimiento humano. Cualquiera puede añadir a él o verla, y el código de fuente es disponible gratis. No sé si ustedes han tratado de meterse a la Wikipedia y colaborar en Wikipedia. Es imposible. O sea, la Wikipedia tiene revisores. Entonces ustedes empiezan a tratar de añadir algo que obviamente el artículo de Wikipedia no tiene, y rápidamente se lo borran. No se puede meter ninguna idea
que no esté de acuerdo con el revisor. Entonces, esta es todavía mucho mejor que la Wikipedia. Ganó en Harvard el premio Ars Digital para programadores. Vean, es el más chico, apenas tenía 12 años. Este es el MIT donde estuvo el concurso. A los 12 ya era un participante muy activo en un grupo digital súper especializado. Es el RSS, que es siglas de RDF, sumario del sitio, o sea, sumarios. Y este sitio tenía muchas discusiones por internet y en ocasiones tenía reuniones. Él nunca se presentó a las reuniones. Dice Cory Doctorow que los del sitio se juntaban, daban opiniones de cuando en cuando, no nada más era la actividad a través de internet. Y entonces ya Schwartz era uno de los más viejos del grupo y de los más avanzados. Y entonces este Doctorow se comunica con él, bueno, por su internet, y le dice, oye, ¿por qué tú nunca has ido a las reuniones que hacemos? Dice, porque no sé si mi mamá me dejara, yo todavía no cumplo 14. Y lo dice Doctorow, ¿cómo? Un miembro activísimo de nuestro grupo por más de un año y apenas va a cumplir 14 años. A los 13 entra a Creative Commons, una unión de gente peleando en internet por los derechos de autor. A los 14 años crea para RSS el XML, Extensive Markup Language. Es obvio que su memoria y su madurez emocional no pueden ir avanzando al mismo paso. A los 15 entra a una cosa llamada Reddit, que al final de cuentas es vendida. Y vean cómo se fabrica un nerd. O sea, competencia con otros nerds, ideas libremente y nada de restricciones. Los padres no lo entienden, no están ahí para checarlo y él se desarrolla abiertamente. Pero Aaron Swartz está atrasado emocionalmente. Cuando le dicen que van a vender Reddit porque los otros están un poco más despiertos o quizá tienen padres más interventores, dice, ¿y qué va a pasar? Pues te vamos a dar $1 millón. Y le pregunta a su padre, papá, ¿qué es $1 millón? ¿Dónde lo va a guardar? Él ni siquiera soñaba con hacerse rico, cosa que es mucho fin de las ganancias de los nerds. Vean dónde dormía, ni siquiera tenía una cama, se metía en un armario para dormir, no necesitaba el dinero. Él la ética que agarró de sus padres es que era malo hacerse rico y que había que trabajar por el bien de la humanidad. Es una oficina de Facebook. Nada más imagínense Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, qué mente tiene, la mente de un niño. Pero aquí está Zuckerberg, los adultos felices porque les da trabajo, él feliz porque le están haciendo su sueño, mucho dinero, pero aún no pasan de la etapa infantil. Y al final de cuentas lo harán. O sea, un niño puede aprender antes de lo que debiera un montón de cosas que lo van a hacer rico, pero al final de cuentas se va a hacer viejo. El tiempo no perdona. Y cuando se hace viejo, como por ejemplo Bill Gates, ya viejo, ya no sabía qué hacer con tanto dinero, no quería que ese dinero afectara a su única hija Melissa y empieza a regalarlo y a salirse. Empezarán a madurar, mal y tarde. Una oficina de Facebook, vean, juguetes por todos lados. Los arquitectos, por más que se diviertan haciendo tonterías, para ellos eso solo significa dinero tomado a manos llenas de alguien que lo tiene.
y por eso le hacen todavía. Aquí hay una mesa de ping pong, aquí está la cafetería, este es Google, hay juegos, billar, futbolito, pero Aaron Swartz no es el nerd común, no quiere dinero, solo justicia social. Aquí es una cosa curiosa a lo que se dedicó. Él era programador, entonces se dio cuenta que había mucha información en las computadoras, pero que cada información tenía que dar dinero a la gente que las ponía. O sea, las revistas eran información. Bueno, pues las revistas eran información que cobraba por distribuirse. Y luego había mucho más información que la revista y también era pagada. Entonces empezó él a hackear a las universidades, el MIT, a hackearlos para sacar información y ponerla a disposición del público sin pagar. Nomás imagínense, se necesitarían 20 millones de páginas inscritas para poder grabar la información que se podía sacar de una sola laptop. Y Swartz se dedicó a hackear a la universidad. Tenemos que apreciar lo que Aaron estaba haciendo. Miren, este es Edward Joseph Snowden de los Whistleblowers. Es más viejo, o sea, nació antes que Aaron Swartz y se dedicó a difundir información cuando trabajaba en la CIA. Entonces fue acusado de robo de información. Y el otro es Julian Assange de 2004 de Wikileaks, mucho más viejo incluso que los dos. Nunca ha dicho su fecha de nacimiento, pero parece ser que es alrededor del 71. Y se dedica simplemente a sacar información y a robar información. En cambio, Aaron Swartz no roba a nadie, solo toma fuentes de información pública no clasificada y hace sumarios de muchas fuentes. Miren, por ejemplo, alguien publica algo en el New York Times y eso ya tiene un resumen, porque siempre hay gente que hace los resúmenes. Entonces alguien publica algo en otro periódico y también hace un resumen. Lo que hace el Aaron Swartz es el hipertexto, o sea, el sistema RSS unido al sistema de él, el XML. Entonces el usuario tiene acceso a mucho tipo de información, todas abiertas, todas legales, pero por las que hay que pagar, y las reúne para que el usuario tenga acceso a las diversas fuentes. El hipertexto tiene sus ventajas y sus desventajas. Para una gente que quiera saber, o sea, el usuario normal del RSS XML, les dan un resumen legal de toda la información, pero no está cernida. El hipertexto no está controlado como en la Wikipedia, pero es una página en proceso. Si el lector tiene interés, puede seguir buscando de entre los resúmenes agrupados por el hipertexto y sacar de allí sus propias conclusiones, mientras que para quien no esté interesado, sino tan solo quiera consultar un dato, estaría en la página equivocada, porque si ustedes tratan nada más de consultar un dato para completar sus propios discursos, entonces está mejor la Wikipedia, nada más pura información, pero la Wikipedia sí está controlada, les da la información cernida que ya está controlada por los revisores de la Wikipedia, nomás para que ustedes completen sus propios datos. En cambio, vean lo que podría ser el hipertexto en México. O sea, hay mucha información, muchos periodistas tienen información, mucha gente tiene información,
y según esto la ley de transparencia se pone también información, pero nadie puede comparar una cosa con otra, ver dónde encaja esto, si hay un presupuesto enorme bajo un rubro totalmente inespecífico. Nadie puede decir en dónde se usa eso o para qué se usa eso. Entonces el hipertexto puede empezar a unir muchos asuntos si la gente está dispuesta a llegar hasta el fondo. Pero aquí viene lo más extraño de todo. Es decir, si ustedes reúnen un montón de información que no es privilegiada, que no está encriptada, que no está ni siquiera clasificada como peligrosa ni del gobierno, ni que pertenezca a nadie, el hipertexto saca la triangulación que se está haciendo, porque el hipertexto saca quién paga la publicación, quién hace los resúmenes, quién hace las noticias y quién está metiendo dinero para que se altere la justicia. Nada más imagínense lo que haría el hipertexto en México. Cualquier cosa que le digan ustedes a López Obrador, y para decírselo se necesita alguien que tiene cierta información limitada. Él siempre dice, yo tengo otros datos, e inventa otros datos. Pero en México hay mucha gente que se dedica a recabar datos, periodistas que no pueden publicarlos, o que los publican y no están al alcance del público, o que los publican en forma fragmentaria. Entonces, el hipertexto daría la oportunidad de cualquier cosa publicada y metida en los resúmenes, de poder vincular una información con otra información, con otra información, con otra información, y así sacar un estado real. Nomás imagínense lo que eso significaría para los resúmenes de ingresos y egresos de la federación. Hay montones de miles de millones de dinero que se dan sin ningún propósito, nada más gastos no oficiales, gastos en lápiz, gastos en plumas, gastos en esto, y son miles de millones. Entonces el hipertexto usado en México nada más permitiría seguirle el paso al dinero y a dónde se está moviendo y con quién se está moviendo. Por ejemplo, Moreira y sus empresas fantasmas que le facturan. O sea, tantos millones para una empresa que ni siquiera tiene domicilio fiscal, o cuyo domicilio fiscal está en una vecindad sin número. Entonces el hipertexto permitiría encontrar esas irregularidades e inmediatamente exponerlas. Hasta entonces el nerdismo lo único que intentaba es funcionar, hacerse ricos, el nerdismo privado. Ya el nerdismo a manos del gobierno, pues hacer un proyecto cuando hay proyectos. Aquí está Steve Jobs y Steve Wozniak tratando de hacer un aparato para robar a teléfonos. Y aquí está Bill Gates y Paul Allen. Gates es el nerd, Allen es el financiero. Entonces, aquí en Gates y Schwartz vemos la diferencia completa de sus enfoques. Gates, con su sistema operativo Windows, procedía de una familia rica ya metida en negocios con IBM. Lo que trata de hacerse rico y cobrar por cada pedacito de información, hacer obsoleto cada Windows que hace para poder que la gente compre otro, y hacerlo obsoleto rápido para que compre otro, y cobrar por cada cosa. En Gates vemos el sistema de cobro por internet más exitoso hasta ahorita en cuanto a exprimir a los usuarios. Y en cambio, Creative Commons con Aaron Swartz era precisamente un sistema para dar todo tipo de inteligencia o conocimiento gratis. O sea, son
dos mentes, ambas nerds, trabajando para dos objetivos totalmente opuestos. Tanto Gates como Aaron, o sea, son el típico nerd, obsesivo compulsivo. Ya sabemos de Gates, en sus reuniones con sus ejecutivos, todos se mecen arriba y abajo de la cabeza, arriba, abajo de la cabeza. Si no mecen la cabeza y arriba, abajo, para afuera, vámonos. Y Aaron solo comía alimentos blancos, incluso el arroz tenía que ser perfectamente blanco. Si el arroz se le agregaba cualquier colorante que le hiciera perder la blancura total, se acabó. Entonces, dijo alguien que lo conoció, pues no creo que esa dieta lo vaya a llevar muy lejos, sin que lo haga morir de escorbuto, pero pues así es él. Y los hermanos decían, a veces pretendía saberlo todo, leía todo lo que había que leer, devoraba bibliotecas enteras, pero siempre se comportaba como un estúpido, o sea, no tenía ninguna madurez intelectual. Pero hay una gran diferencia con respecto a la lucha de Aaron Swartz y de Bill Gates. O sea, al gobierno estadounidense no le importa quién se haga rico mientras deje a los demás hacerse rico. y si eso es cierto en Estados Unidos, olvídense de México. Bueno, entonces al gobierno estadounidense, vamos a hablar nada más del gobierno estadounidense, no le importa que alguien se haga rico si los demás se hacen ricos. Y hay un problema con alguien que quiere ser justo. Generalmente, lo dice Sócrates, el hombre justo se hace pobre tratando de impartir justicia. Entonces la gran diferencia entre Bill Gates y Aaron Swartz es que su campaña, la de Aaron Swartz, no producía un centavo y la de Bill Gates lo hizo multimillonario. Entonces, la propia casa que fue cuna de él, estuvo en varias universidades, estamos hablando del MIT ahora, lo acusó. Pero fíjense de qué lo acusó. Swartz quería una biblioteca que estaba en los archivos del MIT, nada más que descargarla costaría mucho tiempo. Y había en un closet que no estaba cerrado, que no estaba protegido, era uno más un closet, había una terminal de las computadoras y Swartz se conectó su laptop y la dejó cargándose. Entonces el MIT descubrió eso, pero quería un caso, o sea, no nomás quería desconectar la computadora para que no cargara, no, ellos querían meter a Swartz a la cárcel por algo que nunca se calificó de ilegal, o sea, era un closet abierto y era una terminal de computadora que nadie dijo que no se pusiera a alguien a cargar un archivo ahí, simplemente capturaron en fotos a Swartz sacando copias de los archivos que estaban ahí y por los cuales se cobraba el acceso. Es increíble, una institución como el MIT que se supone protege a los nerds, en este caso no tuvo ninguna piedad con Aaron. Esta es una calle, miren qué moderna, del MIT. Se supone que está hecho el MIT para despertar la imaginación. Esta foto del MIT ya la hemos visto, nerds cruzando el camino. Por lo visto el MIT quiere desarrollar la imaginación, quiere cuidar a sus nerds, pero quiere que los nerds se sujeten a reglas que sean buenas para el MIT, para el gobierno y para toda la clase alta. Aaron fue acusado de sabotear las computadoras del MIT y tenían pruebas para acusarlo, a pesar de que no era nada ilegal lo que estaba haciendo. Dice Aaron,
La razón del Internet es que es un mercado competitivo de ideas y deberíamos tener más información sobre nuestro gobierno, más acceso a la información sobre las que basan sus decisiones. Eso es lo que lo hace peligrosísimo a su hipertexto. El hipertexto se basa en la capacidad de la creación del algoritmo de él, de poder reunir mucha información legal, mucha información legalmente publicada, mucha información que está en los periódicos, en las revistas, en todos lados, pero que es información. Ahora, cuando el hipertexto saca toda la información, entonces se puede triangular muchas cosas, o sea, se puede descubrir la triangulación, se puede descubrir cuántos artículos son pagados por empresas para poder hacer legislaciones, cuántos legisladores reciben esto o lo otro para poder apoyar empresas. O sea, el hipertexto era demasiado conocimiento al público. Por ejemplo, en México, Moreira acusa a un periodista por haberlo llamado corrupto. Nada más. La Suprema Corte de Justicia le da la razón a Moreira y declara al periodista que le tienen que pagar 10 millones de pesos. Ahora, si ustedes tienen información sobre Moreira y pueden saber todas las triangulaciones, si pueden saber de la matanza de Allende, que no quiero excederme, 300 muertos, que Moreira dijo no saber nada, si saben de todas las empresas rateras de Moreira y todas las empresas que se dedican a cobrar fondos. O sea, el hecho de que la Suprema Corte parezca que es estúpida y no sabe nada, ignorante, es importante para un país como México, un país de idiotas. Pero el hipertexto sacaría todas las raíces de Moreira y dárselas a la Suprema Corte, que también sacaría las raíces de la Suprema Corte y todos los fondos que recibe. O sea, el hipertexto es demasiada información para poder dejarla en un tipo que lo que quiere es justicia. Es lo que dice Sócrates en su analogía: el hombre injusto siempre triunfará y el hombre justo siempre se arruinará. Deberían compartir su información hasta la zona cerca del Congreso y haber más debates sobre las acciones a tomar, pero el Congreso parece decidido a bloquearlo todo. Nada más por el caso de Schwartz el Congreso declaró una ley que se llamó POGO, y dice Schwartz: esta ley convierte a todo el que dirige una página web en un policía, y si detectan cualquier cosa potencialmente peligrosa del gobierno, pueden bloquear la página web sin hacer ningún juicio legal público. O sea, es una coartación al derecho de expresión. Y por supuesto, también el que un periodista diga que lo de Moreira huele a corrupción, nada más huele a corrupción, bastó para que él lo acusara ante la Suprema Corte de difamar su honor, y la Suprema Corte le dio todo el apoyo a Moreira. Y el simple hecho de mencionar que un político mexicano que está inmiscuido en montones de lavados de dinero, en empresas fantasmas, en la matanza de Allende, en montones de cosas, y que es considerado además un buscado por la justicia estadounidense, con eso el gobierno mexicano le dio la razón a Moreira, su cuate, y obligan al periodista a pagar 10 millones de pesos. Así es como dice Sócrates: el hombre honrado, si pretende ser justo, se arruinará y no contará con amigos, mientras que el hombre injusto siempre tendrá amigos que comparten su injusticia.
Las nuevas tecnologías, en vez de proporcionarnos más libertad, nos están volviendo marionetas del sistema gubernamental, una nueva clase de esclavos. La libertad de expresión está garantizada por nuestra Constitución. Qué iluso. Pero esa ley la anula. Nos están robando los derechos que siempre habíamos dado por sentados. Dice Schwartz, era hasta gracioso ver a estos ingenuos miembros del Congreso debatir sobre la ley e insistir en que podía regular Internet. Bueno, esa es la intención, regular la Internet. Pensando que un puñado de cerebritos no podrían detenerlos. En su discurso él dice nerds, y yo digo que la palabra cerebritos no equivale a nerds. En primer lugar, porque el nerd no tiene nada que ver con el cerebro. El nerd es una patología de la memoria y la memoria no está guardada en el cerebro. Entonces calificar a los nerds de cerebritos es como decir, es como apoyar la teoría de la memoria como guardada en trazas neuronales y al cerebro funcionando como un computador. Para ser claro, creo que muchas compañías de Internet se beneficiarían de un mundo en el que sus pocos competidores pudieran ser censurados. Y luego lo malo, Aaron Schwartz se volvió un activista y empieza una campaña. Está bien que Aaron Schwartz haya abierto una página web y que lo hayan acusado, que le cierren la página web, pero volverse un activista no es para un nerd. O sea, el nerd es demasiado inmaduro, demasiado retrasado para ser un defensor, aunque esté en lo correcto. Eso lo dijo Sócrates. Un filósofo jamás debe tratar de enfrentar a la multitud porque la multitud lo arrastraría. Dice como activista Aaron Schwartz, es fácil para el hombre de la calle sentirse impotente, pero yo estoy aquí para deciros que sois poderosos y que tú puedes hacer la diferencia, modificar las leyes injustas. El Congreso respondió muy agresivamente. Dice Jason Chaffetz, yo no soy un nerd, ni remotamente. Por supuesto, es un hombre práctico. Quizás deberíamos traer a uno para que nos lo explique. Sí, claro, fácil. Suban a uno para que les explique la teoría de lo uno y lo múltiple. Otra vez, Sócrates, pensar es hablar y nos hablamos de lo que sabemos, y porque no podemos hablar de lo que sabemos. ¿Se acuerdan del Menón? A ver, Sócrates, explícame eso que dices tú y que pensar es nada más acordarse. Eres muy astuto, Menón. En el mismo acto que te digo que no se aprende nada, me pides que te lo explique. No puedo. Tú mismo debes indagar la cuestión y llegar a una conclusión. Y sin embargo, dice este legislador, a lo mejor deberíamos preguntarles a estos cerebritos qué hace esto. Este es un comentarista citando al Chafí. Vamos, citemos a un nerd para que nos explique lo que eso hace. Y le dice, ¿en serio? Dice el comentarista, los llamas nerds, pero creo que la palabra que buscáis son expertos, para que te iluminen y que hagan que tus leyes se cumplan sin tener que apagar el Internet. Pero sigue el congresista, necesitamos a alguien que venga justo aquí y nos explique en una sola audiencia, o sea, que nos hable directamente en una sola audiencia, en una hora o menos, que esto no puede ser porque aquí está el error y lo señale. Esto es imposible. Tendríamos que mandar a este tipo a la escuela, enseñarle otra cosa distinta y entonces entendería una cosa tan complicada. Al momento de su suicidio en enero del 2013, el gobierno lo tenía bajo arresto domiciliario y enfrentaba cargos por $4 millones más 50 años de prisión. Y entonces en un momento depresivo
se quitó la vida ahorcándose. Muerto Aaron, la ley se retiró porque muchas personas opinaron en contra de la ley. Wikipedia se cerró, Reddit se cerró, Craigslist se cerró. En 24 horas la gran mayoría de los congresistas se retractó, pero ya estaba muerto Aaron Swartz. Dice David Sirota, columnista, cualquiera que conozca Washington sabrá que los enfrentamientos legislativos son en realidad luchas entre intereses empresariales. Eso es lo que decide la legislación, y los enfrentamientos más reñidos son los que se producen en intereses corporativos que hacen contribuciones a campañas electorales o que representan determinados lobbies. Yo traduzco lobbies como partido, aunque más bien son grupos con intereses privados comunes. Cuando no hay enfrentamiento es porque todo el dinero está de una parte y las grandes empresas están de una parte y millones de personas de la otra. Es difícil creer que una ley con tanto apoyo financiero no pasara al Congreso. Él se está refiriendo a que condenaron a Aaron Swartz, pero hubo una reacción del público. Eso, estoy hablando de Estados Unidos. No crean que el público aquí en México va a reaccionar del dictamen de la Suprema Corte contra el periodista que difamó la honorabilidad de Rubén Moreira. Dice Sirota, antes había un departamento científico que asesoraba a los congresistas, pero Kinrey lo cerró porque dijo que era un gasto inútil. En cierta manera, tal vez era un gasto que no iba a ser usado. O sea, el congresista está ahí porque cree que sabe, y lo que hace es defender lo que cree que sabe. Entonces, no le importa un bledo que le digan que está equivocado. Lo que le interesa es que lo apoyen en pensar exactamente lo mismo que él. Es como nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo único que quiere es comparsas. No quiere gente que lo instruya. Gente que lo instruya. Si alguien pagara por eso, pues sería un gasto inútil porque jamás lo va a consultar. Lo que me interesa es ver cómo se comporta Swartz y Gates en el esquema que hemos hecho. Primeramente, este esquema partió desde la diapositiva número 3, tratando de explicar dónde quedaba el genio idiota dentro del contexto del razonar. Después tuvimos que dividir el razonar en varias gentes, y el idiota útil, perdón por el nombre, es el que queda más cerquita del genio idiota dentro de lo que es los rangos normales. El niño no nace medianía, tiene que recorrer el camino hacia la medianía y, si es posible, hacia la aristocracia de la lengua. El niño genio, tipo Mozart, tipo Gates, tipo Swartz, generalmente recorren el camino hacia la tecnocracia, y como Gates, ahí se quedan ganando dinero hasta que ya se hacen viejos y se dan cuenta que el dinero no fue tanto como ellos pensaban. En cambio, Swartz también fue niño genio, también se metió durante muchos años hacia el idiota útil, pero acabó yéndose hacia la medianía. ¿Por qué? Porque tuvo una educación mucho más esmerada éticamente, moralmente, que la que tuvo Gates. Entonces estamos viendo que el esquema más o menos se cumple. Miren, así estaba en la tercera presentación, en lo blanco, en las letras blancas. El animal tenía memoria absoluta, el genio idiota tenía memoria absoluta pero perspectiva muy estrecha, y la persona normal era capaz de salirse de los automatismos y razonar. Ahora nos dimos cuenta
que estaban exagerando en cuanto a poner la técnica del lado del animal, puesto que el animal no tiene técnica. Entonces tenemos que abrir más ventanas para poder que dónde quedaba la técnica, dónde quedaba la gente medianía y dónde quedaba el filósofo. De todas maneras, cualquier movimiento hacia el genio idiota ya es hacia los automatismos. Ya hemos revisado el caso de William Sidis. El director de Harvard dijo: esta será la persona más sabia del planeta. Hablaba 40 lenguajes, empezó a trabajar en un lenguaje propio de los 6 años, podía aprender un idioma al día si le interesaba. A los 11 ingresó a Harvard y el MIT y se graduó en honores en 7 carreras. A los 15 fue profesor de matemáticas en Harvard. Después, a los 17, profesor de matemáticas en Rice, Houston. A los 21, por trastornos mentales, fue internado en un manicomio. Así que William James Sidis estaba tan cerca del genio idiota que simplemente en 21 años pasó a ser un genio idiota y tuvo que ser internado en el manicomio. Mientras que, en cambio, de idiota simple, Gates, niño genio, pasa a ser simplemente idiota útil, a la tecnocracia, y Schwartz, en cambio, trata de hacer un recorrido hacia la democracia, lo más cerca que pudo, pero no tenía madurez emocional, no aguantó la presión del Congreso, encerrado en su domicilio, se quedó demasiado solo, no tuvo nadie cercano que lo apoyase, que le diera ánimos, y acaba cometiendo suicidio a los 26 años. Así de inmaduro emocionalmente estaba. Era simplemente un niño que tuvo muy buena educación, niño genio, que tuvo muy buena educación moral en su casa. Entonces inventa muchas cosas como sus algoritmos, y después no aguanta la presión del Congreso para meterlo en la cárcel por 50 años y se suicida. En este esquema lo hemos estado presentando con modificaciones, y el personaje de Sheldon Cooper nos viene muy bien para complementar el esquema. Miren, habíamos dicho que la única explicación del genio idiota, o sea, alguien con serias discapacidades cerebrales como Kim Peek, y sin embargo una memoria absoluta, es proponer otro mecanismo para la memoria que no dependa del cerebro. El cerebro puede estar enfermo, pero la memoria puede ser perfecta. Entonces dijimos que el mecanismo para la memoria es el 1, de tal manera que el animal tiene una memoria absoluta, está al extremo izquierdo, pero la memoria absoluta le da una percepción a la vez y está controlada por el programa. En realidad el animal no recuerda libremente, el animal solamente recuerda lo que le conviene al programa que recuerde, y la percepción está controlada. Ahora, en otra presentación puse idiota útil, creo que fue en la presentación donde hablé sobre las trabajadoras de Willow que con 10 horas de adiestramiento ya podían fabricar una máquina complejísima, un super bombardero, haciendo las cosas 30 trabajadoras bajo la orden de un supervisor, con 10 horas de que le enseñen cómo apretar un tornillo, ya aprieta 2 o 3 tornillos, y a eso lo llamé yo idiota útil. No es como un insulto, es simplemente como una comparación con el genio idiota que está a su izquierda. Entonces esta sería una idiota útil, así lo llamé. Pero el personaje de Sheldon Cooper nos da un dato muy interesante. ¿Dónde queda Sheldon? O sea, en la novela de Big Bang en la serie Big Bang Theory, ¿dónde queda Sheldon? En el idiota útil. O sea, es obvio que Sheldon tiene una memoria increíble,
así que está cerca de lo que es el genio idiota, pero el genio idiota está demasiado incapacitado. O sea, el genio idiota no podría hacer la labor que hace el idiota útil de Sheldon Cooper. ¿Qué labor hace? Hacer planos, resolver problemas matemáticos y diseñar aparatos específicos, o sea, pura memoria. Eso es lo que es la tecnocracia. Nos sirve para poner a la tecnocracia en un sitio todavía más cercano al animal que la democracia. La democracia es, según Mario Pei, el común de la gente. Entonces, ¿por qué está Sheldon Cooper más hacia el animal que el común de la gente? Nada más la comedia esa de Big Bang Theory nos lo dice. Peggy, ese es mi sitio. ¿No lo entiendes? Peggy, por lo visto la Peggy es la única normal ahí. Peggy, el martes comemos comida china. El miércoles vamos a ver videos. El jueves vemos el episodio de Star Trek. O sea, el común de la gente, la democracia de la lengua, no tiene esas fijaciones que tienen los tecnócratas, los tecnócratas útiles. Pero con esos tecnócratas útiles, o sea, con esos idiotas útiles, se construyeron todas las ondas espaciales. Cuando hablan de la aristocracia de la lengua, no se llama, no son los aristócratas, como Winston Churchill, que decía, no soy capaz de matar una mosca, decía él. ¿Por qué? Porque hay otro imbécil que la va a matar por mí. Eso no es chiste, así decía él. Yo soy incapaz de matar una mosca. Bueno, no es eso. O sea, la aristocracia de la lengua es la gente que tiene muchos conocimientos y tiene ya una flexibilidad, una movilidad. Las frases que ha aprendido, porque no hay conciencia, nunca hay conciencia del acto. Damasio dice que es el darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y eso está canijo, darse cuenta de lo que está uno haciendo cuando no puede uno verse desde fuera de sí mismo. Sin embargo, el aristócrata es el más flexible de la ciencia, pero de los idiotas útiles como Sheldon salió primero el programa Mariner y luego el programa Voyager, y tenemos que estarles agradecidos. La Voyager se diferencia de la Mariner básicamente por los paneles solares. Como van a ir tan lejos del Sol, necesitan un isótopo radioactivo del uranio, creo que U-238, que se descomponga y que la descomposición provoque energía, y eso le daba la potencia a la Mariner. El modelo también sirve para juzgar a sectas. Por ejemplo, en el caso de los de David Koresh, que en abril 1993 provoca en Waco una matanza de niños por conservarlos dentro de una granja, y la hace explotar para poder llamar la atención. Y después Timothy McVeigh, en el segundo aniversario de la matanza de Waco, coloca una bomba frente a un edificio que la parte más próxima al artefacto con la bomba era una guardería de niños menores de 6 años. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema aquí? Creo que quedaría así: el idiota simple, que normalmente es un niño que avanza hacia la medianía, en Koresh no se va a dar eso. Entonces, pero Koresh de perdido tiene ganancias, sexo, poder, dinero, etc. McVeigh queda en el idiota útil, el siempre idiota útil. Él causa todavía más daño que David Koresh, es todavía más despiadado que David Koresh, y lo hace nada más por obediencia. Estaría del lado más fuerte de los automatismos,
del lado más lejano de la capacidad de salirse de los automatismos y razonar, y lo único que hay después de eso es el genio idiota. Entonces McVeigh queda como idiota útil, Koresh como idiota simple. Esta diapositiva fue presentada en una plática que se llamó ¿Puede un chimpancé tener una memoria superior a de un humano?, donde se comprueba que en realidad el chimpancé sí la tiene, la memoria. Entonces, tenemos del lado del animal chimpancé una memoria muy buena. Estoy tratando de irme hacia las ideas innatas, pero la maneja el programa. Entonces, la perspectiva es muy estrecha, las asociaciones son muy estrechas, mientras que el humano tiene más asociaciones y las asociaciones cambian la perspectiva y tratan de manejar los recuerdos. Estas son las ideas de Rafe Scherer. El ego actual, entre más amplio o más fuerte, escoge las asociaciones y controla la conducta, mientras que un agente con muy poca asociación como Timothy McVeigh, lo único que ve lo único que hace serían automatismos. Las ideas complejas o remembranzas son cuando el ego tiene bastante material para poder ver el pasado como pasado y poder fijarse en lo apropiado de la conducta o no. Antes de salir de esta presentación, quisiera mencionar un error de tipeo o un lapsus lingüe que cometí en 3 diapositivas de las 140 y tantas de la anterior presentación sobre Chernóbil. Pero no me di cuenta de eso sino hasta que ya estaba subido el video en el internet. Entonces ya no quise hacer nada. Dice ahí que esperando que las barras de cesio bajen por su propio peso. Ya había explicado anteriormente que es boro, entonces espero no confundir al lector. ¿Por qué no hice la corrección cuando me di cuenta de que había nombrado mal el retardador de reacción de boro lo cambié a cesio, siendo ellos tan distintos? La cosa es que no era un error importante para la teoría y no quise molestar a mi sobrino, que es el que me sube las presentaciones, con nimiedades. Además, de haberme dado cuenta de por qué lo hice y cómo me pasó, o sea, esa sensación de que cometí un error me hizo revisar la teoría y vi que no había ningún problema con la teoría. Miren, según la doctrina de las ideas de Locke, ya hemos dicho que las ideas simples son percepciones. O sea, yo me documenté, leí sobre los reactores, las barras de tensión de la reacción eran de boro, quién sabe por qué se me metió el cesio. Yo ya estoy teniendo problemas con la hilvanación del discurso. Mi mamá a los 70 años, yo tengo 73, ya mostraba signos severos de Alzheimer y yo ya estoy teniendo problemas con el discurso, la organización del discurso. Entonces, de todas maneras, mi teoría no viene de la organización de un discurso, así como cuando mi nieta mencionaba su discurso contra la ardilla para que no se robara su tela y después le preguntara a su mamá, ¿qué traté de decir? O sea, ya casi voy a llegar al punto de ya no saber exactamente cómo hilvanar el discurso, pero no importa, la teoría sigue. El hecho de que Locke haya muerto, que Sócrates haya muerto, no detiene su teoría y tampoco la mía. La mía fue una teoría de chiripada. Una gente que no tiene ninguna otra cosa que hacer, se pone a estudiar, después hace un conjunto de asociaciones, pega una cosa con otra, como si fuera un hipertexto, hasta que al fin se desarrolla ya la teoría de la teoría de la percepción de John Locke. Fíjese nada más,
cómo voy de adelantado. Los demás ni siquiera tienen catalogado a Locke como un filósofo ni como un psicólogo. Lo consideran nada más como el filósofo accidental, porque lo de él, dicen, es política. Manual de comportamiento, manual de conducta, manuales de morales, que hizo nada más para poder conservar el puesto. Entonces, como el error no fue mortal para la teoría, sino al contrario, me sirvió para analizar la causa del error, por eso no lo modifiqué. Lamento que la gente que nada más leyera esa presentación pueda quedar en confusión, pero mi negocio no es cómo funciona el reactor. Para mí eso fue una simple percepción que después silvané mal en un discurso, demasiado tarde lo traté de corregir, pero la teoría queda intacta. Así que es el lapsus linguae del cual no me arrepiento porque me hizo avanzar más la teoría. Después de todo, confundir cesio con boro para alguien que jamás ha visto ni cesio ni boro es nada más un lapsus linguae y no modifica el esquema. En cambio, el haberlo hecho, el haberme dado cuenta de que lo hice, me hace reflexionar por qué lo hice. Entonces, y me sirve para mejorar el esquema. En la misma diapositiva quedaría la memoria corta. La memoria corta es la que hace un agente tratando de decir su discurso. Es recuerdos como mi nieta diciendo con frases que agarró de aquí y de allá, amenazas a la ardilla para que deje de cortarle su tela para Halloween. Tratar de organizar un discurso. La memoria corta nos ayuda con eso. Yo ya estoy teniendo problemas con la memoria corta, pero la teoría no está en la memoria corta, la teoría está en la memoria larga, en las asociaciones que hice de joven y que lograron al fin consolidar la teoría, y esa, si la pierdo, no por eso se pierde la teoría. La única importancia es la teoría. El que yo haya cometido un error y me haya dado cuenta del error y que además la teoría explique lo que pasó sin modificarse, sin cambiarse y sin anularse, aunque para una gente que nada más ha leído un solo de mis títulos, pues podrá ser confuso de repente que le digan boro y después que le digan cesio, siendo obviamente tan distintos. Boro es un detenedor de la reacción y creo que el cesio es un isótopo, pero no es mi negocio. Mi negocio es la teoría de lo único múltiple y creo que gané más de lo que perdí con el error que hice. Muchas gracias por su atención.